4 de la mañana. En este momento hay unos operativos de gendarmería en los colectivos del área metropolitana, lo está anunciando Aníbal Fernández, que tiene que ver con la presencia de gendarmería en los colectivos del área metropolitana, sobre todo en el conurbano de la provincia también. Tenemos en línea al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué tal, Axel? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien, finalmente, gracias por atenderme, es verdad. Hemos insistido mucho. Ayer. Sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. A ver, no, por favor. ¿Por qué dicen ustedes que es un robo raro, digamos? O sea, ¿cuáles son las circunstancias? Porque da la sensación de que al decir eso lo que plantean es que puede haber una motivación política detrás del robo, y del asesinato sobre todo, ¿no? Mira, largo. Primero, obviamente, dolido, impactado por el crimen de un laburante, ¿no? Y obviamente por la pesadilla que vive familia, amigos, y eso nos estuvimos ocupando también con las áreas acá de justicia, de atención a las víctimas, y estuvieron en el velorio. Bueno, eso primero, que hemos hecho todo lo que había que hacer, que esto no es que tiene atenuantes, es una cuestión dolorosa, tremenda, grave, y que más allá de todo lo que podamos decir después, ese es el comienzo de también, digamos, tomar la responsabilidad, porque es un hecho, es un asesinato. Bueno, eso ya está dicho. Ahora, lo que decimos es que la verdad es que tuvo características muy, muy extrañas el hecho. Y no es que lo diga yo, una opinión, es que es así en términos de todos los que conocen cómo funciona ese tipo de delitos. Vos pensás, en la madrugada, un ómnibus, un micro de una empresa que anda por barrios populares, es decir, no hay un botín de una magnitud, digamos, yo dije ayer, no era un camión de caudales, era un colectivo. Se llevaron una mochila, y no es que interrumpieron el acto por algo, sino que se llevaron una mochila y después mataron a quemarropas al chofer con un arma de un calibre mucho más alto que habitualmente se usa. Cruzaron un auto para parar el colectivo, es decir, un despliegue muy grande para el tipo de delito que es, y eso es objetivamente así. O sea que, aunque no es mi tarea investigarlo, nadie roba un colectivo a las 4 de la mañana con ese despliegue. Así que hay que investigarlo seriamente, y yo más que eso no puedo decir, ni ayer dije nada sobre el delito, ni se lo atribuye a nadie. Lo que yo digo simplemente es que hay que investigarlo porque es muy extraño, ¿no? Hubo un caso similar hace 5 años en esa misma línea de colectivos, o sea, y que terminó además con el asesinato del chofer. Lo que ustedes plantean eventualmente de diferente es el hecho de el tipo de arma involucrada en el... No, tres cosas como mínimo, y te repito, no soy investigador y no tengo acceso a la causa, así que simplemente te digo lo que conozco porque eso es lo que se narró, y no. Bueno, y es así, no, son varias cosas. Primero, que cruzan un auto para detener al colectivo, que ingresan 2 personas con un arma calibre 40 y además con municiones especiales, digamos, de nuevo, sin ser un especialista en esto, sí. Muy caras las municiones, Smith & Wesson, más caras probablemente que el botín que se llevaron. Uh-huh. Las municiones mismas. Y luego que se llevan una mochila o un bolso de una persona que está al lado del chofer, bajan del ómnibus y matan al chofer a quemarropa, sin que medien un acto de resistencia. O sea, que es un hecho que hay que investigar. Porque de hecho, había un policía de la Ciudad de Buenos Aires que actuó, me parece que con enorme prudencia, porque estaba armado de civil y no se identifica, y en un lugar chico con más pasajeros puede ser una situación de altísimo riesgo. En todo caso, él da la voz de alto una vez que ya se va y dispara una vez que ya no estaban dentro del colectivo. Sí, por eso el accionar del policía no produce este resultado. Uh-huh. Ni que se fueran con solamente un bolso, ni que mataran al chofer. Es después que actúa, tengo entendido. Sí. Ahora, entonces sí. Bueno, pero perdón, si fuera así, si no fuera un simple robo, si fuera otra cosa, sí. Que hay que investigarlo y lo tiene que decir la justicia, por supuesto. Nosotros ya se consiguió
aprender, digamos, a dos, creo que un sospechoso y otro que está más confirmado. Así que está avanzando la investigación y las acciones, porque se empezó a actuar desde el principio. Y bueno, y esto no le quita gravedad, sería peor, más grave. Y también no le quita responsabilidad. Lo único que quiero decir es que hay que investigarlo, porque es como que lógicamente si ocurre un hecho de esta naturaleza y tiene cuestiones que son no extrañas y llamativas, está fuera de lo que son este tipo de delitos. Imagínate a la madrugada un ómnibus en una zona humilde y todo este despliegue con armas distintas, munición distinta, con coches, con logística, no suele ser así. Por eso Ahora, eso no quiere decir que no pase. Como claro, porque da la sensación, estamos hablando con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, da la sensación que si uno dice, como gobernador de la provincia, no fue un hecho de inseguridad, o sea, atribuible a la desigualdad. No, por eso digo, el hecho de plantearlo podría interpretarse, si yo digo, bueno, acá puede haber una mano rara, es una cosa extraña, empezó la campaña, creo que dijiste ayer también, da la sensación de decir, bueno, no tiene que ver con las cuestiones que hacen a la gestión y la responsabilidad del gobernador en términos de un hecho de inseguridad común. Bueno, que no es común es esto que te digo. Y después, y lo único que dije con respecto al delito, primero su gravedad y repito, las cuestiones de responsabilidad, es un homicidio gravísimo, las causas hay que investigarlas. Lo que señalo y que no puedo dejar de señalarlo, porque es algo que si no fuera así, bueno, por supuesto que no hay que listo, no me diga nada más, es un hecho normal, este no es normal. Ahora, pero hay que investigarlo. Hubo un vínculo, está bien, pero después estableciste, creo ayer, un vínculo con un video de Patricia Bullrich que hace unos días fue, creo que una terminal en Morón de colectivos, se hizo un video con colectiveros planteando que tienen una situación de inseguridad, que sufren mucho en los trayectos que recorren la inseguridad. ¿Cuál es el vínculo? Digamos, eso pareciera suplantar una sospecha. Si yo digo, hay algo raro y después digo, pero fíjate qué casualidad. No, el nombre y la cuestión de la oposición surgen hablando del otro hecho también que digamos tiene características que no son habituales, que es la agresión al ministro. Bernie va a conflictos como eso, lo hizo hace un par de semanas también y no pasa esto, y bueno, y las familias mismas dijeron, digamos, los choferes mismos dijeron que las personas que agredieron a Bernie no son parte, no las conocían, cosa que también es extraño. O sea, la idea es que podía haber agitadores que no eran los compañeros, y ahí sí apareció un video que pareciera ser, no sabemos, pues no está confirmado, yo por lo menos no lo tengo confirmado, si la persona que le pega a Bernie está en un video del PRO. Todo eso obviamente también es materia de investigación judicial, primero porque nosotros no consentimos ni permitimos esa violencia, así que hicimos la denuncia de la provincia de Buenos Aires y se está investigando quiénes fueron. Porque además, te repito, los choferes, y lo leí en Clarín, dijeron, no conocemos a esas personas, son ajenas a esto, eso tampoco es habitual, que personas ajenas estén ahí, y de nuevo, no sé si son agitadores, no sé si son del PRO, sí sé que varios dirigentes del PRO salieron a hacer de esto, bueno, lo que habitualmente hacen, así que ¿Qué te puedo decir? En ese sentido me refiero a que empezó la campaña. Pero vinculado al hecho de la agitación, del ataque a Bernie, ¿no? Del asesinato del colectivero. Claro, no lo sé, no, yo lo que digo es que, mira, en el gobierno de Vidal, hubo un asesinato a un colectivero también, que eso desencadenó que después de creo que un año o algo así de aprobada la ley para las cámaras en los colectivos, que la reglamentaran, a los pocos días la reglamentaron. 2 años tardaron en reglamentarla. Ahora vamos a hablar de eso, que me interesa un montón. Sí, eso, pero bueno, lo que yo digo es que también lo vimos, bueno, no solo, sino que aparecieron unos carteles similares, todo eso hay que investigarlo. Lo que yo digo es que yo no lo hice siendo oposición, hubo hechos de este tipo,
marcaba también estadísticamente la cantidad de homicidios que hubo, y siendo oposición, aún estando en campaña, ante cada hecho no hicimos esto, de salir de esta manera, y bueno, me parece que bueno, que eso hay que marcarlo también. Eso hay que marcarlo también. Estamos hablando con Axel Kicillof. Ahora, la situación de Bernie ahí, ¿no? Más allá si eran o no compañeros del colectivo asesinado o había agitadores con otra intención. De haber estado la bonaerense ahí, ¿no es razonable que la policía, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero porque era la de la ciudad, proteja al ministro y lo saque del lugar? Bueno, lo contó Bernie. Lo contó ayer de nuevo, y lo hablé con el ministro porque estuve todo el día y en contacto con los dos, que fueron a poner la cara al corte, y además había ya agendada desde más temprano una reunión con el sindicato, es decir que nos pusimos inmediatamente a trabajar. Fueron al corte, estuvo el ministro de Transporte media hora antes de que llegara Bernie, dialogando sin ninguna dificultad, obviamente en una situación que se entiende, los nervios, el enojo, todo eso se entiende, por supuesto. Pero luego, cuando llega el ministro Bernie, aparece esto que dicen los choferes, por eso hay que ver que estas personas son ajenas. Pero una vez que la situación se desencadena... Luego, la policía de la ciudad, policía de la ciudad, es lo mismo que dijo Bernie, durante los momentos de la agresión no se acercó. Y cuando ya la situación estaba controlada, porque estaban arreglando a dónde iban a ir a dialogar, ahí viene a llevárselo a Bernie. No sé, las imágenes se los ve por televisión. Yo lo que vi por televisión... No corría peligro, y por eso el propio Bernie dice que no se quiere ir, y les pide que no irse, y después actúan, él dijo algo así como deteniéndolo. ¿Pero qué intención tendrían de sacarlo del lugar? No tiene sentido, digo, que pongan, además terminó 8 policías de la ciudad heridos, más allá que uno le pegó un escudazo a uno de los choferes que estaban protestando. Pero ¿cuál es el sentido? Bueno, cuando había que proteger no estuvieron, y cuando ya se había terminado hicieron todo un operativo donde ese golpe que se vio ahí fue de violencia, pero a ver, la policía de la ciudad es la que rodeó a Cristina en su domicilio. Terminaron 8 heridos, Axel, ahí, digo, en el Churruca junto con Bernie, o sea, pusieron el cuerpo, evidentemente. Pero, perdón, no quiero, lo que te quiero decir es que cuando Bernie, que era el que estaba en la dificultad, y que es el ministro de la provincia de Buenos Aires, cuando vienen a intervenir, digamos, después de que ya había pasado la situación de violencia, porque ya no había más, intervienen de esta manera, Bernie les pide que no lo hagan, lo hacen igual y se lo llevan, eso digo nada más. No. Y con relación a la cuestión de los gendarmes nacionales, porque hay ahí también mucho ruido con Aníbal Fernández, y es un espectáculo un poco raro verlos a los, digamos, dos de una misma fuerza política pelearse públicamente en el medio de una situación como esta. ¿Cuál es la situación de los gendarmes y el pedido a Nación de gendarmes? Y mira, es desde el comienzo, porque además en la época de la ministra Frederick también, y se habló con el propio presidente. Nosotros lo que dijimos, y desde el momento que asumimos, porque nosotros asumimos, y por unanimidad la legislatura de la provincia de Buenos Aires, oposición y oficialismo, declaró la emergencia en seguridad, que es un poco la cuestión estadística, obviamente. Un solo asesinato, un solo homicidio es una cuestión tremenda, pero lo que te digo es que las estadísticas de homicidio, que son las que en general se usan para hacer comparaciones incluso entre países, porque no se pueden modificar o fraguar, son las menos cuestionables. Bueno, en el año 2019 hubo 905 homicidios, y en el año 2022, el año pasado, homicidios dolosos, quiere decir lo que se cataloga como un homicidio en un contexto, digamos, fuera de otras situaciones, lo que tiene que ver con el delito. Entonces, en el año 2022 hubo 20% menos, 730, 731. O sea, esa estadística mejoró, pero cada uno de esos homicidios es tremendo. Cada uno hay que intentar, por más que se mejore un 20%, hay que seguir porque es un montón. Entonces, nosotros desde el comienzo solicitamos que se desplegara algo como fue
en aquel momento el operativo Centinela, que es un despliegue de gendarmes, en aquel momento que era Cristina presidenta, Bernie viceministro de Seguridad, empezamos a solicitar despliegue de gendarmes en la provincia de Buenos Aires, coordinados con... Y no se los obviamente, mandaron. con el Ministerio de Seguridad. No están, pero No bueno, están. puede haber montones de dificultades. Lo único que quiero decir es que nosotros creemos que es que es bueno y lo seguimos solicitando, por supuesto. ¿No En sería una conveniente magnitud que hablen Bernie y Aníbal Fernández? ¿No sería lo más lógico que tengan diálogo? Sí, hablaron en su momento y después están en contacto las líneas de los ministerios. Y por supuesto que si hay un despliegue de gendarme es bueno. No hay un problema con eso. Surgió y que nosotros lo estamos solicitando, lo estamos esperando y en condiciones de coordinar. Además de todas las cosas que está haciendo la seguridad de la provincia, porque la fuerza de seguridad de la provincia, por más que, y repito y simplemente te lo marco. Sí, porque, estamos hablando, sí, con Axel Kicillof. No, te lo marco por la... A ver, nos quedan por unos las cosas pocos que se dicen minutos, con- Axel, perdón, sí. Sí, no, te lo marco. Nosotros recibimos una fuerza de seguridad, por eso la emergencia también. Había perdido 5.000 agentes, se había reducido la cantidad de agentes, que se habían reducido muy fuerte los salarios, estaba muy desinvertida, que la capacitación estaba abandonada, obviamente. A ver, quiero volver digo- un segundo para esclarecer algunos puntos de esto, porque me queda, no sé si, no quiero interrumpir una idea, pero me quedan unas dudas de esto y se me va el programa, ¿puede ser? Sí, dale. Una es, pregunta, me dice, ¿ustedes tuvieron contacto entonces con los familiares de las víctimas? Pues es algo que mencionaste al comienzo de la charla y la hija de... Sí, fue gente especialista en esto del Ministerio de Seguridad. Yo en general, obviamente, si las víctimas quieren hablar conmigo, yo no hago campaña con esto. Entonces fueron los especialistas del Ministerio de Justicia, que es atención a las víctimas y que son especialistas, estuvieron en el velorio, estuvieron trabajando con la familia, pero de nuevo, yo no hago ni con una cosa ni con la otra. Y otra Ni cuestión... tirar cuestiones... ojo, repito esto porque si no... Hay un sector de la oposición que promueve la violencia y que se aprovecha cuando se produce, y eso es clarísimo, Y que, por ejemplo, cuando fue lo de Cristina, un intento de asesinato a la vicepresidenta, lo pusieron en duda y ni siquiera se solidarizaron. Por eso... Sí, un por sector, eso no toda la parece que- oposición, pero sí hay algo. No, un sector de la oposición. Ahora, una Un cosa más, sector. Axel, el tema de los colectivos y las cámaras de seguridad. Ayer entrevistábamos a Donofrio, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, de Transporte, perdón. Y él explicaba que ustedes, digamos, vino esta ley de Vidal en circunstancias muy similares, quizás no con el auto cruzado, pero termina un colectivero de esta misma línea de colectivos hace 5 años asesinado. Bernie, secretario de Seguridad, se sanciona la ley de poner cámaras en los colectivos en provincia de Buenos Aires, tarda 2 años en reglamentar la Vidal, ponen en marcha unos créditos que los empresarios no toman, ustedes llegan y les dan 2.500 millones de pesos a cambio de un sistema que no funciona, porque Bueno, no tiene ahí 4G. vamos al tema. No, vos dijiste Bernie, ministro de Seguridad. No, en ese momento creo que era senador en la provincia de Buenos Aires, éramos oposición. Se sanciona la ley, no la implementan, luego la implementan cuando ocurre el hecho y cuando nosotros llegamos al gobierno no está instrumentado. Luego viene la pandemia, se interrumpe el transporte público de pasajeros acá y en todo el mundo, porque ahora también una oposición que quemaba barbijos, pero se interrumpe en todo el mundo y en 2021 lo que hacemos es juntarnos con las empresas, con el sindicato, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Transporte, y se resuelve que el gobierno de la provincia ponga recursos a través de un subsidio específico, que eran 160 millones de pesos por mes, y ahora ya son 190, que van 2.500 millones de pesos, a las empresas para que instalen las cámaras. Se empiezan a instalar cámaras, no al ritmo deseado, entonces en el mes de enero de este año, el Ministerio de Transporte intima a las empresas. Enero, estamos a marzo. Está bien, pero Un había plazo pasado para que 2021, cumpla. 2022 que ustedes pagan subsidios, 150 millones por mes Sí, durante pero se 2 instala- años hay 2.000 cámaras. que no Hay 2.000 funcionan, cámaras. que no funcionan porque nos dijo el Bueno. ministro que no tienen el chip del G4, entonces son cámaras que no sirven de nada. Digo, o sea, ¿para qué tengo una...? No, hay botón de pánico, cámara. Yo lo que te digo es esto, María.
estamos, cuando se resuelve, está bien, si no la van a pagar no van a sacar crédito, las cámaras las vamos a pagar. La provincia de Buenos Aires... Cumplido ese plazo se intima a las empresas, porque cumplido ese plazo se intima a las empresas, porque así dice la normativa, y si siguen persistiendo en esta situación, más allá de que sabemos que después apelan y qué sé yo, se van a aplicar las sanciones. Pero son 2 años y 2.500 millones de pesos y ni una cámara funcionando no son vinculada... 2 años, no son 2 años, hay que reemplazar todo el parque, no son 2 años, es fin de 2021, creo que octubre de 2021, se empieza a pagar mensualmente, ya hay 2.000 colectivos que tienen la cámara entre los municipales y los provinciales. Sin el chip, o sea que, pero es que tener cámara es como yo digo, no, tengo una cámara. Bueno, pero ellos dicen que hay cuestiones de aduana, se trabajó, es decir, yo no lo, te digo, ahora en enero y antes de todo esto, se las intima y luego se las sanciona, porque son los plazos que estaban estipulados. Y además las cámaras, ellos van haciendo declaraciones juradas de cuándo instalaron y cuándo no, y lo tienen que hacer en los móviles nuevos. Esto es un sistema, ya las 2.000 cámaras instaladas... que es el 20% de los colectivos. Si no cumplen, por eso, pero es un proceso de cumplir con el total de la flota. Y de nuevo, porque lo que quiero decir es que nuestro gobierno, así como invertimos en mejorarle a la policía, bueno, en cambiar todo el parque de los móviles, en mejorarle a la policía salarialmente, equipararla con la Policía Federal, en la capacitación, en la profesionalización, en la tecnología, también invertimos en cámaras en colectivos que los empresarios, si no cumplen, van a tener las sanciones correspondientes, por supuesto, y nosotros, esto está dentro de los plazos normativos. Y el centro de monitoreo, ¿no? Ponerlo en marcha, porque si no tampoco tiene mucho sentido. El centro de monitoreo funciona y está. Pero funciona si nadie emite imágenes, no tiene sentido, es un centro monitorial que no le llegue información. Sí, pero pero tiene que estar el centro de monitoreo y tiene que conectarse. Ese es el proceso en el que estamos, y repito, un gobierno como el anterior que no invirtió, nosotros invertimos a través de las compañías, y si no cumplen se las va a sancionar, María, no tenga ninguna duda. Ok, y una última pregunta, me ya lástima, me quedo sin tiempo, pero a veces uno piensa que ideológicamente a priori serían muy distintos Bernie que Kicillof, y sin embargo, evidentemente no debe ser tal cosa porque es el ministro de Seguridad de Bernie, de Kicillof, del gobernador con quien estamos hablando, y uno encuentra a Bernie de repente elogiando a Bukele, y lo que hace Bukele es meter gente a mansalva en cárceles en condiciones infrahumanas. ¿Harían cárceles a lo Bukele en Provincia de Buenos Aires? ¿Tiene algún sentido ese elogio? Mira, hoy tenemos el plan de expansión del sistema penitenciario y no te exagero, más grande de la historia. Nosotros teníamos 24.000 plazas y 51.000 cuando recibí, y 51.000 internos. La sobrepoblación más grande de la historia, más del 100%, nos deja Vidal, Sí. No había construido plazas penitenciarias, nosotros estamos ampliando. ¿Pero esto es el modelo Bukele? ¿Esto es el modelo Bukele? No, de ninguna manera, pero... Sergio, que no está a cargo de las cárceles, expresa su opinión y está bien que lo haga. Lo que pasa es que nosotros tenemos políticas, esto es del Ministerio de Justicia, y por supuesto que te quiero decir algo. Yo, para resumir esto, para la derecha vale cualquier cosa para ganar votos, para mí no. Esto lo quiero dejar muy claro porque si no el debate, ¿no? Por cómo salieron y que ahora yo dije, nos hacemos cargo de lo que ocurrió, obviamente es un hecho gravísimo. Obviamente hay que investigar también las cosas que no cierran o que son extrañas, hay que investigarlas a fondo y esperaremos el resultado de esa investigación. Pero sí, pero en todo caso, el móvil que sea del robo sigue siendo un hecho de inseguridad. Igual, Pero no solamente es grave por la vida, porque además pone en evidencia una situación de un laburante, la gente que está a 4:30 de la mañana laburando en el transporte público. Es toda una circunstancia de un lugar difícil de recorrer, que te cuentan los choferes, digamos, vivir en la situación social de la matanza. Entonces, es un crimen que genera además mucha empatía con la cantidad de gente que vive esa vida, ¿no? Tan complicada. Pero aunque fuese un hecho de inseguridad que vos decís, qué raro que hay un blindado, no deja de ser un hecho de inseguridad. O sea, da lo mismo en un punto. Nadie está sacándose la responsabilidad. Es más, sería más grave si se descubre que era otra cosa, porque también es un hecho, bueno, sería más grave todavía. Vos fíjate que si se descubre que esto tiene que ver con alguna otra cuestión, sea la que sea, también es un asesinato
con armas en un colectivo, así que... Sí, da lo sería mismo, muy porque grave. el que Y viaja esto, está indefenso y el chofer de colectivo está indefenso igual, digamos. mirá, hay funcionando, por supuesto, mirá, por eso también Sí. está la saga de situaciones como esta que ocurrieron, y también lo que hemos hecho, que hemos hecho la inversión, y ahora tienen que cumplir las empresas, Bien. y eso se está trabajando. El centro de monitoreo funciona, las cámaras que transmiten reciben. Pero es que no transmiten, ayer nos dijo el ministro de Transporte que no transmiten, porque no tiene el cuadro. Las que hay buenas poquitas, creo que eran 50, 60, no me acuerdo, nos dijo una cifra. Bueno, las que transmiten funciona el centro de monitoreo, ahora hay que enganchar todas las cámaras que ya están, Ponerle los hizo la chips. inversión, y seguir ampliando a todo el parque automotor. Pero de nuevo, porque a veces es fácil decirlo, después hay que hacer la inversión. Y después hay que, obviamente, controlar a las empresas para que la realicen, que las Bien. empresas dicen porque no podemos pagar no sé qué. Yo he visto cuáles son sus tipos de quejas, bueno, pero esta es plata específica. así Claro, que tienen plata que cumplir. específica, sí, Que o tienen sea, que cumplir obvio. sin ninguna duda. Bien. Por eso se las intimó. Bueno. No es que nos intimó y no tiene que ver con esto, no es que hoy decimos, uy, bueno, no. Sí, los intimó el Ministerio de Transporte, más allá de las discusiones Bien. que puedan poner, Ahora hay que poner sí. las cámaras y hay que hacerlo. Ahora sí, Axel, me quedo sin tiempo, que son las 9 que termina el programa, pero bueno, nada, agradezco la entrevista, hace tiempo que veníamos, nada, tratando de poder hablar con el gobernador, y las circunstancias además creo que lo ameritaban, así que gracias, No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a las 9 en punto de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a